Hola, ¿cómo están? Les estoy grabando este videito para explicar en qué consiste la práctica de representaciones gráficas. Es importante que antes de esto ustedes ya hayan visto el video de representaciones gráficas y ya sepan lo que son las escalas logarítmicas y lo que son las escalas lineales. Eso, para comenzar, es importante que lo tengamos claro. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando los científicos estudian los fenómenos que se producen en la naturaleza, generalmente hay dos magnitudes que se relacionan entre sí. Dos magnitudes que se relacionan entre sí, generalmente. ¿Ok? Por ejemplo, podemos ver cómo cambia la densidad de la Tierra con respecto a la altura, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuáles son las magnitudes que se relacionan? Bueno, la densidad y la altura. Entonces, los científicos miden densidad, miden altura y ven qué relación hay entre ellas. Por ejemplo, eso significa que cuando cambia, por ejemplo, la altura, también cambia la densidad, ¿ya? Y yo puedo encontrar relación entre variables. Esas relaciones generalmente uno las explica con palabras, ¿ok? O con una ecuación o por medio de una gráfica. Por lo general, nosotros utilizamos, cuando tenemos datos experimentales, utilizamos gráficas para establecer relaciones entre dos magnitudes físicas. ¿Ok? Siempre que nosotros tenemos datos experimentales, son los datos que hemos medido en el laboratorio, estos se representan mediante una tabla de datos. Ya nosotros hemos hecho esto cuando medimos, por ejemplo, el periodo del péndulo, y cuando ustedes midieron el periodo del péndulo y veían cómo cambiaba, por ejemplo, el periodo con la longitud. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros estamos relacionando datos. Ahora, a veces, cuando nosotros esos datos, generalmente construimos tablas de datos, ¿ok? Una tabla de datos, donde yo digo, bueno, tengo una variable independiente y tengo una variable dependiente. Pero a veces leer una tabla de datos resulta medio complicado. Entonces es importante que esos datos nosotros los pongamos en una gráfica y podamos ver cómo se comportan esos datos. Generalmente hay tres tipos de comportamientos de los datos, ¿ok? Entonces nosotros decimos, bueno, puede pasar que tengan un comportamiento lineal, que cuando yo hago las gráficas, todos los puntos están casi alineados, es decir, en línea recta, o que forman parte o están casi en una función potencial, ¿ok? Una potencial, donde la variable independiente está elevada a un exponente que es un número real. O tienen un comportamiento exponencial, donde la variable independiente va a estar en el exponente. Para cada uno de estos comportamientos, nosotros podemos encontrar un papel específico. Por ejemplo, si yo veo que mis datos tienen un comportamiento lineal, escojo una escala lineal. ¿Cuáles son las escalas lineales? Las escalas lineales son las que están igualmente espaciadas. Es decir, los cuadritos están separados por una misma distancia. ¿Ok? Ejemplo de esto es el papel milimetrado, donde todos los cuadritos están separados a la misma distancia. O puede pasar, o también el papel cuadriculado, ¿ok? Todos están separados a una misma distancia. Es decir, la escala que tengo de los dos lados, todos los cuadritos son del mismo tamaño. También puede pasar que en lugar de eso tenga una escala logarítmica. En el video anterior les expliqué lo que eran las escalas logarítmicas. Entonces puede pasar que en una escala logarítmica no están igualmente espaciados. Por ejemplo, fíjense, esta escala es logarítmica. Miren, aquí está el 1, aquí está el 2, miren dónde está el 3, el 4, el 5, y fíjense que ya el 10, entre el 9 y el 10, ya la distancia es más chiquitita, ¿ok? Miren la distancia que hay entre el 1 y el 2 y miren la distancia que hay entre el 9 y el 10. Esta escala que están viendo acá es una escala logarítmica. No están todos los cuadritos, no son del mismo tamaño, no está igualmente espaciada.
¿Ok? Por ejemplo, en esta, que es semilogarítmica, fíjense, tengo acá una escala. Todos los espacios son del mismo tamaño en esta parte de abajo, pero en la parte de arriba no son todos del mismo tamaño. Miren, de aquí del 1 al 2, miren la distancia, del 2 al 3, miren la distancia, del 3 al 4. Es decir, no están igualmente espaciados. Entonces, la escala vertical es logarítmica, pero la escala horizontal es lineal. Es decir, todos son del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta práctica? Lo primero que vamos a hacer nosotros en esta práctica es identificar cuáles son las variables del problema que me están dando. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para yo graficarlo y ver qué comportamiento tienen los datos. Cuando yo hago una gráfica, yo puedo decir, ah, bueno, si la gráfica tiene un comportamiento lineal, si la gráfico en papel milimetrado, tiene un comportamiento potencial, si la grafico en papel logarítmico, o tiene un comportamiento exponencial, si la grafico en papel semilogarítmico. Entonces, el problema se reduce simplemente a saber quién es la pendiente, que es la M, y cuál es el corte con el eje, que sería la B. ¿Ok? M, acuérdense que la ecuación de una recta es Y igual a MX más B. Esa es la ecuación de la recta, donde M representa la pendiente de la recta y B representa el corte con el eje. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo encuentran M y cómo encuentran B? Hay varias formas de hacerlo y en el video yo les explico el método de los mínimos cuadrados, que simplemente ese método de los mínimos cuadrados no es más que utilizar esta fórmula para encontrar quién es M y quién es B. ¿Ok? En el video les explico cómo van a utilizar ustedes la fórmula para encontrar M y para encontrar B. En este video solamente les voy a explicar cómo vamos a graficar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. Fíjense, dice, la empresa FlexiPlast implementa un nuevo sistema de fabricación de tubos plásticos. Esta decide comprar un nuevo componente llamado cloruro de vinilo. Dicho componente permite cierto grado de elasticidad de acuerdo a la cantidad de material que se le aplique al proceso. En el departamento de calidad, los ingenieros requieren evaluar el grado de elasticidad obtenido mediante la aplicación de ciertas cantidades del nuevo material. Para ello, realizaron las siguientes mediciones. Fíjense de qué se trata el problema. Se trata de una fábrica de tubos. Esa fábrica quiere crear nuevos tubos plásticos o fabricar nuevos tubos y para ello quieren que esos tubos sean más flexibles o más elásticos. Entonces le agregan un componente. ¿Cuál es? El cloruro de vinilo. Y para eso le miden el grado de elasticidad. Es decir, de acuerdo a cuánto cloruro de vinilo yo le agregue, asimismo voy a tener una cierta elasticidad para el material. ¿Ok? Para el tubo. Entonces yo quiero saber cómo es el comportamiento de esos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuáles son las variables. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Es decir, ¿cuál es la variable que voy a poner en el eje horizontal y cuál es la variable que voy a poner en el eje vertical? ¿Ok? ¿A quién voy a poner en el eje horizontal y a quién voy a poner en el eje vertical? Generalmente nosotros acostumbramos a poner en el eje vertical la variable dependiente, es decir, la Y, y en el horizontal la X. Entonces yo quiero saber qué depende de quién. Entonces, fíjense, dependiendo de la cantidad de cloruro de vinilo que yo le eche, asimismo voy a tener una mayor o menor elasticidad. Entonces, ¿quién depende de quién? Ah, bueno, la elasticidad depende de la cantidad de cloruro de vinilo que le echemos. Por tanto, es fácil ver que la variable independiente, es decir, la X, va a ser el cloruro de vinilo. Así que esto va a ser el eje X. Yo la voy a poner en el eje X, esto, en el eje horizontal. Y la elasticidad la voy a poner en el eje vertical.
es lo que voy a ubicar en el eje Y. Entonces, ya sabemos, eso es lo primero, saber quién va en el eje X y quién va en el eje Y. Lo segundo que vamos a hacer es a identificar el orden de magnitud de cada uno de los valores que nosotros tenemos en los datos. Es decir, el orden de magnitud de mis datos. ¿Por qué el orden de magnitud? Porque el orden de magnitud me va a determinar qué escala yo voy a utilizar. ¿Eso qué significa? Eso significa que si todos tienen el mismo orden de magnitud, yo pudiera utilizar una escala lineal. O si yo veo que unos tienen diferentes órdenes de magnitud, entonces la escala que me conviene debe ser logarítmica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo encuentran el orden de magnitud? Una manera de encontrar el orden de magnitud es expresar los valores en notación científica. ¿Ok? Porque acuérdense que el orden de magnitud lo tenemos cuando nosotros escribimos en notación científica y tenemos una potencia de 10. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense que todos aquí son 1500, 1600, 1600, 1700, 1800. Fíjense que todos aquí son miles, 2000, hasta 2000 llega. ¿Ok? Aquí son miles. Quiere decir que todos estos, si yo lo expreso en notación científica, todos serían con 10 elevado a la 3. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, este 1562 yo lo pudiera escribir así. 1,562 por 10 elevado a la 3. Y así, este igual, este también es por 10 elevado a la 3. Este 1,6 por 10 elevado a la 3. Y así, veo que todos, el último es 2,365 por 10 elevado a la 3. Entonces, todos son con 10 elevado a la 3. Quiere decir que todos tienen el mismo orden de magnitud, que es 10 elevado a la 3. ¿De acuerdo? Entonces, como todos tienen el mismo orden de longitud, decimos que esta escala es lineal. ¿Por qué? Porque todos los datos están en el mismo orden de magnitud o no están muy separados en diferentes órdenes de magnitud, sino todos están en 10 a la 3. Ahora, miremos la escala de abajo. En la escala de abajo, el primero sería 9.2 por 10 a la menos 4. Fíjense que es 10 a la menos 4. Pero aquí viene 1,26 por 10 a la menos 3. 1,53 por 10 a la menos 3. Después 1,97 por 10 a la menos 3. 2,33 por 10 a la menos 3. Y fíjense que todos estos son 10 a la menos 3. Todos estos. Solamente este es 10 a la menos 4. Pero por comodidad, como nada más hay uno y además es 9,2 que está cerquita de llegar al 10 a la menos 3, entonces por conveniencia y para que todos me queden en el mismo orden de magnitud, yo lo que puedo hacer es escribir ese como 0,92 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces ahí ya escribí todos en el mismo orden de magnitud. Fíjense que ahora sí, todos quedan con 10 a la menos 3. Por tanto, esta escala también es lineal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tanto el de arriba como el de abajo tienen el mismo orden de magnitud. Entonces, eso es lo primero, identificar el orden de magnitud. Entonces, identificamos las variables, cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Identificamos la escala, si es una escala lineal o si es una escala logarítmica. Para saber si es lineal o si es logarítmica, lo escribimos en notación científica y vemos el orden de magnitud. Si todos tienen el orden de magnitud, entonces es una escala lineal, ¿ok? Además, tienen el mismo orden de magnitud y están cercanos entre ellos, ¿no? ¿Ok? Eso también es importante. Están relativamente cerca. Bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que ya yo tengo esto, que las dos escalas son lineales, entonces elijo el tipo de papel. ¿Qué papel voy a utilizar que tenga una escala lineal horizontal y una escala lineal vertical? Sería el papel milimetrado.
ese es el papel que yo voy a usar. ¿Ok? Entonces, ese es el papel. Para graficar, yo sí o sí tengo que usar un papel milimetrado. ¿De acuerdo? Para estos datos. Entonces, escojo el papel milimetrado para graficar estos datos. Ahora, como ya sé que voy a escoger un papel milimetrado, el papel milimetrado tiene una escala lineal. Así que voy a escoger la escala del papel. ¿Cómo voy a graficar en papel milimetrado? Ok, vamos a escoger la escala. Fíjense que vamos a empezar con la escala vertical, la del eje Y. Entonces, por acá tengo el papel milimetrado. Esta es la hoja de papel milimetrado que ustedes conocen. Como les dije, en esta hoja de papel milimetrado, todos los cuadritos son del mismo tamaño, tanto en la horizontal como en la vertical. ¿Ok? Fíjense, todos los cuadritos son del mismo tamaño. De aquí a aquí es la misma distancia que de aquí a aquí. ¿Ok? Y de aquí a aquí también. O los chiquititos, todos son del mismo tamaño, por eso es una escala lineal. En la escala lineal, todos los cuadritos son del mismo tamaño. Entonces, eso es importante en este papel milimetrado. ¿Ya? Ahora, vamos a escoger, ya yo sé que en la vertical, en el eje vertical, voy a colocar la elasticidad y en la horizontal voy a colocar el porcentaje de cloruro de vinilo. Entonces, yo quiero que mi escala vertical, fíjense que voy a ver cuál es el dato más chico. El dato más chico es 1562. Esto significa que yo quiero que comience en 1562, pero no voy a poner que empiece justo en 1562, no. Voy a decir, bueno, yo quiero que comience en 1500, ¿ok? En 1500 quiero que comience. Y supóngase, me voy a mirar el otro extremo y veo que el último dato es 2365. Entonces yo voy a decir, bueno, yo quiero que termine en 2500. Entonces yo quiero que empiece en 1500 y termine en 2500. Y ese sería como quiero que esté mi escala. Me voy a ir al papel y voy a decir, bueno, ahora yo quiero que me ocupe, ¿cuánto espacio quiero que me ocupe? ¿Ok? Entonces, ahí es cuando yo voy a contar cuántas divisiones tiene mi papel para saber qué espacio quiero que me ocupe. Supóngase que usted quiere que le ocupe desde el principio del papel, es decir, desde aquí. Quiere usted que aquí esté el 1500 y el 2500 esté lo más acá posible. ¿Ok? Entonces, puedo contar cuántas divisiones tenemos. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, a ver, aquí tengo una y las voy a contar todas. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y vamos a dejarla aquí en 25. ¿Ok? Quiero que se terminara ahí. Supongamos que quiero hasta ahí, hasta 25. Entonces yo digo, bueno, quiero que empiece en 1500 y quiero que termine, a ver, quiero que empiece en 1500 y quiero que termine en 2500 y que ocupe las 25 divisiones. Entonces, ¿qué hago? Para calcular la escala vertical, entonces yo digo, bueno, el valor más grande es 2500. Quiero que empiece en 1500, lectura mayor menos lectura menor, entre el número de divisiones. Hay 25 divisiones. ¿Ok? Entonces, sacamos esa cuenta. Entre 25 y me da 40. ¿Ok? 40. ¿De acuerdo? Quiere decir que cada cuadrito yo le puedo poner 40. A cada cuadrito le puedo poner 40. Sin embargo, el 40 no es un número así como tan amigable. Generalmente uno escoge que sean
potencias de 10, 1, 10, 100, que vayan de potencia de 10, que vayan de 2 en 2, 2, 20, de 2 en 2, de 20 en 20, de 200 en 200, o que sean de 5, que vayan de 5 en 5, de 500 en 500. Generalmente uno escoge estas escalas, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ah, bueno, en vez de usarla de 40 en 40, yo lo que me conviene es aproximarla al valor más cercano, que serían de 50. Entonces yo voy a decir, bueno, que vaya mejor de 50 en 50, ¿ok? No la voy a hacer de 40 en 40, la voy a hacer de 50 en 50. ¿Esto qué significa? Que cada dos cuadritos va a ser 100, ¿ok? Entonces, ya yo sé cuál es el espacio de mi escala. Entonces voy a fijar mi escala en el papel milimetrado. Si aquí está el 1500, cada dos van a representar 100. Así que aquí va a estar el 1600. Aquí estaría el 1700. Y así vamos a ir completando. El 1800. Aquí el 1900. Cada dos. ¿Ok? Aquí estaría el 2000. ¿Ok? Aquí estaría el 2500. Perdón, el 2100. Porque cada dos son 100. 2100. 2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 600. 600, a ver, ratito. 1600. Y bueno, yo quiero llegar hasta aquí, hasta 2500, ¿ya? Hasta 2500 porque el último valor era 2300 y tanto. Así que por aquí más o menos les va a dar, ¿ya? Ok. Ahí ya tengo la escala. Ahora, ya tengo una escala vertical. Quiero escoger la escala horizontal. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento, ¿ok? En este caso, ¿dónde quiero que comience mi escala y dónde quiero que termine? Nunca lo voy a poner justo en los valores que me da la tabla. Lo voy a poner un poco antes. Por ejemplo, mi tabla comienza en 0.92. Yo puedo decir, bueno, vamos a ponerla que empiece en 0.80 o que empiece en 0.90, ¿ok? Eso lo decido yo. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, quiero que empiece en 0.90 y veo que aquí termina en 4.8, ¿ok? 4.84 por 10 a la menos 3. Entonces, empieza en 0.92 y termina aquí. Entonces, yo voy a decir, bueno, la quiero desde 5 y aquí la voy a poner desde 0.9. ¿Ok? Entonces, hago exactamente el mismo proceso. Voy a decir, a ver, si quiero que termine en 5, pongo el último número, y que empiece en 0.9, pongo el primero, y divido entre el número de divisiones que quiero ocupar. Entonces me voy al papel y voy a contar cuántas divisiones quiero ocupar. Entonces vamos a ver. Supongamos que cada dos es una, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Tengo 9 divisiones allí. Si las multiplico por 2, en realidad serían 18 divisiones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Puedo dividir entre 18. A ver cuánto me da, que serían las divisiones de 1 centímetro. Entonces restamos a 5, le vamos a restar 0.9 y lo vamos a dividir entre 18 para ver cuánto nos da. Nos da 0,22. Entonces, yo pudiera decir, no, vamos a aproximarlo a 0.25. ¿Ok?
Y pudiera decir, bueno, si lo pongo en 0.25 cada centímetro, quiere decir que cada 4 lo puedo aproximar a 1. ¿Ok? O vamos a ver si nos da. Aproximando cada 4 a 1. Vamos a ver si nos da. Hasta llegar al 5, ¿no? ¿Ok? Entonces empezamos, me vengo al papel y le digo, a ver, pongo el 1 aquí, el 2, el 3, el 4 y no me da hasta el 5. Entonces, no, como no me da hasta el 5, no me sirve agarrar 4 para 1. Vamos entonces a agarrar cada 3, 1. ¿Ok? Entonces, agarramos cada 3 cuadritos, va a ser una unidad. Lo puedo hacer así. ¿Ya? Entonces, agarramos. 1, 2, 3, aquí puedo poner el 1. 1, 2, 3, aquí puedo poner el 2. 1, 2, 3, el 3. Aquí sería el 4 y aquí sería el 5. ¿Ok? Ahí sí me da. Ya. Ahora, esto es importante colocar que en este caso tengo porcentaje de cloruro de vinilo y le coloco entre paréntesis por 10 a la menos 3. Cuando yo lea esto, yo voy a saber que este 5 no es 5, es 5 por 10 a la menos 3. Este 4 no es 4, es 4 por 10 a la menos 3. Y así, ¿ok? Entonces ya fijamos la escala. Entonces, fíjense cómo va el proceso. Identifico las variables, veo cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Veo qué tipo de escala tengo, como tengo escalas lineales, entonces escojo el papel y digo, es un papel milimetrado, ¿ok? Y ahora voy a, como ya sé que el papel es milimetrado, voy a escoger la escala. Ya definí la escala, entonces voy a trabajar de esa manera. El siguiente paso ya sería ubicar los puntos en el papel, ¿ok? Ahora sí vamos a graficar. Entonces, cuando vamos a graficar, ya vamos a ubicar los puntos. Voy a borrar esto. Confundirnos. Entonces, yo les voy a ubicar el primer punto y ya ustedes ubican los demás, ¿ok? Entonces, vamos a ubicar el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? En la X sería 0,9, porque acuérdense que todos son por 10 a la menos 3, ¿ok? En la X sería 0,9 y en la Y sería 1562, ¿ok? Entonces, vamos al papel milimetrado, lo voy a anotar por acá para no olvidarme. En la X tengo que poner 0,92 y en la Y 1562. Ese es el punto que yo quiero ubicar, ahora lo voy a ubicar aquí. ¿Cómo lo ubico? ¿Ok? ¿Cómo lo ubico? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar en la X el 0,92. Este es 0,92. Vamos a ubicar el 0,92. Entonces, para ubicar el 0,92 yo tengo que saber cuánto vale cada cuadrito pequeñito. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale cada cuadrito pequeñito? El más pequeñito que tengo acá para ubicar el 0,92. Y si yo me doy cuenta, desde aquí hasta aquí hay uno y veo que hay 10, 20, 30 cuadros. Quiere decir que cada uno chiquitito equivale a 1 entre 30. ¿Ok? 1 entre 30. Que 1 entre 30, vamos a escribirlo acá, es 0,033. ¿Ok? Entonces, un cuadrito chiquitito, el más chiquitito, en la horizontal, ¿ok? Entonces, un cuadrito equivale a 0,33, no, perdón, 0,033, ¿ok? Un cuadrito chiquitito. Equivale a 0,033. Un cuadrito chiquitito. Ah, pero ¿cuánto tiene que graficar usted? Ah, bueno, usted tiene que graficar 0,92. Ese es el dato que usted tiene que graficar. Aquí está. Este es el dato que usted tiene que graficar, 0,92. ¿Ok? Ah, bueno, entonces, ¿cuántos cuadritos tiene que ocupar para graficar este valor? Ah, bueno, esto es una regla de 3 sencilla que ustedes saben resolver, ¿no?
Entonces, sencillamente divido el 0.92 entre 0.033. Entonces, dividimos 0.92 entre 0.033 y me queda 27,6. 27,6. Quiere decir que yo tengo que ocupar 27 cuadritos y medio. ¿Ok? 27, 28 cuadritos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo puedo decir, bueno, voy a ocupar 28 cuadritos. ¿Ok? Me da 27,6. Bueno, voy a ocupar 28 cuadritos. Entonces, eso es lo que voy a ocupar. 28 cuadritos. Aquí tengo 10 cuadritos, 20, 25, 26, 27, 28. Por aquí, mire, acá en este punto está el 0,92 aproximadamente. Acuérdense que estos son valores experimentales. ¿Ok? Entonces, esto 0,92. Ahí va a estar el 0,92. Voy a hacer lo mismo para ubicar el 1562. Voy a ubicar el 1562. ¿Ok? Entonces, 1562. Hago lo mismo. Tengo que saber desde aquí hasta aquí cuánto vale cada cuadrito. ¿Cómo hago para saber cuánto vale cada cuadrito? Bueno, tengo 1500 y aquí tengo 1600. De aquí a aquí hay 100. Y como hay, a ver, 10, 20 cuadros, entonces sería 100 dividido en 20. Entonces cada 5, ¿no? Cada 2 cuadritos es una unidad, ¿ok? Cada 2 cuadritos es una unidad. Entonces, aquí sería 1500, entonces sería 1510, cada 2 es 10, porque cada uno es 5. 1510, 1520, 30, 40 y 50. Cuando llevo aquí son 1550. Aquí son 1560. Entonces, como yo quiero graficar 1562, aquí yo tengo dos opciones. O grafico 1560 o grafico 1565. Porque va de 5 en 5. Cada cuadrito, sacamos la cuenta y cada cuadrito vale 5. Así que no puedo graficar el 62. O grafico el 65 o grafico el 60. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo escojo el que esté más cerca. Entonces voy a graficar el 1560, que sería 1560, estaría por acá. ¿Ok? 1560. Ese es el que voy a graficar. Ahora, este lo voy a unir con el que nosotros ya encontramos, que era este. Aquí está. El punto donde se cruzan, donde se intersectan, ese es el primer punto de nuestra tabla. Ya hemos encontrado el primer punto de nuestra tabla. ¿Ok? Entonces, recordando que de aquí cada 2 cuadritos equivalen a 10. Y recordando que aquí cada cuadrito equivale a 0,033. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, yo voy a poder ir graficando todos los puntos en el papel milimetrado. Sí, porque la escala es lineal. ¿Ok? Entonces aquí grafico el primer punto, que es este. ¿Ok? Este punto que estoy colocando acá. Este sería en la escala, en el eje X, sería 0.92 y en el otro era 1562. ¿Ok? Ese era el primer punto. Ahora, graficamos el segundo. ¿Cómo grafico el segundo? El mismo procedimiento. Como ya ustedes saben cuánto vale cada cuadrito, entonces pueden graficar el segundo punto, después el tercero, después el cuarto. Y cuando ustedes grafiquen todos los puntos, eso les va a dar aproximado, ustedes lo pueden aproximar a una línea recta. ¿Ok? Ustedes pueden decir, ah, bueno, esto se aproxima a una línea recta. ¿Ya? Ahora, si es una línea recta, tiene que tener pendiente M y tiene que tener punto de corte. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la hallo? Hay dos maneras. Una manera fácil de hacerlo es, escojo 2 puntos de la recta que yo ajusté
y hallo la pendiente con la fórmula de pendiente que ustedes conocen desde cuando estudiaban en secundaria, ¿ok? Y el corte, pues prolongan aquí y ven dónde corta en el eje vertical y ya tendrían el valor de B. Esa es una forma así rápida y digamos al ojo por ciento. Ahora, la otra forma, que es la forma teórica que nosotros tenemos para hacerlo, es usando el método de los mínimos cuadrados. ¿Cuál es el método de los mínimos cuadrados? Aplicar la fórmula que tienen acá. Aplican esta fórmula, en el video les explico cómo se aplica esta fórmula y ustedes hallan cuánto vale M y cuánto vale B. Ahora, ¿cuál va a ser la ecuación que da el comportamiento de los datos? Ah, bueno, como ya ustedes encontraron M y ya encontraron B, ya saben que aquí está elasticidad y aquí está cloruro de vinilo, entonces ya ustedes pueden decir cuál es la ecuación que se ajusta al comportamiento de los datos. ¿Cuál será la ecuación que se ajusta? Entonces, la variable dependiente no es Y, es G, de elasticidad, es igual a lo que les haya dado la pendiente, que aquí les va a dar un número, ¿ok? Multiplicado, lo aproximan con 3 decimales, multiplicado por el porcentaje de cloruro de vinilo, ¿ok? Que sería la otra variable, ¿ok? Más el punto de corte, que es lo que les dé la B, ¿ok? Este número y este número, la M y la B, repito, lo sacan o usando mínimos cuadrados, esta fórmula, que la tienen acá en la práctica, usando la fórmula esta, o también lo pueden usar con el método de observación, es simplemente miran la gráfica, prolongan y escogen 2 puntos, hallan la pendiente, y después prolongan y hallan el corte. ¿Ok? Y ahí tienen M y B. Y ya tendrían la ecuación que describe el comportamiento de los datos. Esto cuando el comportamiento de los datos es lineal. Cuando el papel que voy a utilizar es papel milimetrado. Entonces, en el primer ejemplo, la escala que voy a utilizar, el papel que voy a utilizar, perdón, es un papel milimetrado porque tanto la X como la Y tienen un comportamiento lineal. ¿Ok?